¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a hacer un análisis judicial y estamos en la casa del doctor Mario Solano, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional en el periodo 1994-2003. Así que tenemos mucho que conversar esta mañana sobre varios puntos constitucionales y también judiciales. Doctor, ¿cómo está? Gracias por recibirnos en el calor de su hogar. Muchas gracias. Como no, muchísimas gracias a ustedes por haberme visitado y aprovecho la oportunidad para saludar al pueblo salvadoreño en esta época de Navidad y saludarlos a ustedes también, por supuesto. Y espero pues que podamos tener una conversación que sea fructífera y que sea importante pues para la sociedad salvadoreña. Voy a leerles brevemente parte de la biografía del doctor Solano, doctor en jurisprudencia y ciencias sociales de la Universidad de El Salvador y con más de 50 años en el ejercicio profesional, además de otros puntos que son importantes. Doctor, hay varios temas que conversar esta mañana, pero me gustaría comenzar con dos que son, digamos, más actuales y tienen que ver con los vetos presidenciales. Hace unos días los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 64 votos el veto presidencial, superaron el veto presidencial del presidente sobre reformas al Código Electoral propiamente para incluir la fotografía de los alcaldes en las papeletas de cara a 2021. ¿Cómo valora usted la decisión del presidente? Bueno, digamos que en esta materia hay que ver cómo juegan las atribuciones y facultades que tiene cada funcionario, cada órgano del Estado. Y lo que el presidente recibe de parte de la Asamblea Legislativa es un decreto. Es un decreto en el cual se establecen determinadas normas para cuestiones electorales, cuestiones nacionales en general. Pero el presidente de la República, cuando recibe un proyecto de decreto legislativo, lo que él va a ver es si es conveniente para el país, si pasa la prueba de constitucionalidad o si tiene algunas observaciones que hacer. O sea que él está a la expectativa y hace su propio análisis del decreto que le ha llegado a su conocimiento. Sí. ¿Cree usted, doctor, que estos vetos responden a un aspecto más técnico o político por parte del presidente de la República? Responde más bien a cuestiones de carácter constitucional fundamentalmente. Si él considera de que el decreto que le han puesto en su conocimiento no pasa la prueba de constitucionalidad, entonces lo veta. El veto prácticamente quiere decir prohíbo, yo prohíbo que esto se haga ley de la República. O sea, de que él tiene mucho que ver en la función legislativa, porque la parte de la sanción, promulgación y publicación de una ley es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Y entonces él ve si la ley es conveniente o no. Si no lo fuera, entonces puede vetarlo por inconveniente, ¿verdad? Si lo devuelve con observaciones, la Asamblea Legislativa pues analiza las observaciones del presidente y si le parece de que están bien, pues las acepta. Y si le parece de que no están bien, no las acepta. Y se la regresa al presidente de la República para que lo publique. Hay dos cosas importantes aquí. Cuando se trata de veto propiamente dicho, ya sea por inconveniencia o por inconstitucionalidad, el veto puede ser superado únicamente si se dan las 2/3 partes de los diputados electos. Es decir, se necesitan 56 votos. Ese es en el caso de veto por inconveniencia o veto por inconstitucionalidad. En el caso de simples observaciones, la Asamblea puede superarlo con 43 votos. Ya sea que acepte las observaciones o que las modifique o que definitivamente no las acepte. Entonces le dice, señor presidente, mande a publicar esta ley. Entonces sí, ya le está dando una orden. En el veto por inconstitucionalidad, el presidente de la República tiene todavía un as, digamos así, todavía a su favor, que es el de presentar el recurso de inconstitucionalidad como lo haría cualquier ciudadano.
y entonces le pide a la Sala de lo Constitucional, le manifiesta de que aquel decreto que ha llegado a su conocimiento ha sido superado, pero que él sigue considerando que es inconstitucional. Doctor, y en caso que el presidente llegue a la Sala de lo Constitucional, ¿qué elementos debería tomar en cuenta la Sala, es decir, los propios magistrados, para poder emitir una resolución sobre este caso? Igual que cuando se trata de cualquier inconstitucionalidad. Él va a presentar sus observaciones y decir, esta ley la he vetado, el veto que yo puse fue superado por la Asamblea Legislativa. Yo, como presidente de la República, estoy obligado a velar porque se cumpla la Constitución. Me sigue pareciendo que es inconstitucional y le pido a la Sala, previo conocimiento y las pruebas que oportunamente presentaré, que declare inconstitucional este decreto. Así. ¿Qué aspectos entonces debería tomar en cuenta la Sala en caso pues reciba esa inconstitucionalidad por parte del presidente sobre esta superación de vetos a las reformas electorales? Como es un juicio de constitucionalidad, entonces la Sala tiene que mandar hacer un traslado de la petición del presidente, trasladarle a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa dé las razones por las cuales ellos consideran que la ley es constitucional. El presidente dice que es inconstitucional, entonces la Sala tiene que resolver si es inconstitucional o no, ¿verdad? Entonces, este es un juicio, digamos, que se sigue ante la Sala de lo Constitucional y esta tiene que oportunamente remitir o emitir su resolución. Su análisis entonces se basa en que estos vetos presidenciales responden más a una visión jurídica y no tanto política. Es decir, pues constitucionales o no. Responde a las dos cosas, porque en materia constitucional, si bien es cierto, el marco constitucional es de carácter jurídico, normativo, pero también sus efectos políticos a veces son complicados. Por ejemplo, lo tenemos en el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que creo que vamos a hablar un poco de eso. La declaratoria que hizo la Sala de lo Constitucional sobre la ley de amnistía en materia, aunque sus resoluciones son de carácter jurídico, normativo, pero sus efectos políticos son a veces explosivos, ¿verdad? De manera pues, de que esperemos nosotros de que la Sala se mantenga en la parte estrictamente jurídica, independientemente de los efectos políticos que va a causar, que no le afecte mucho, digamos, el impacto político que va a tener, porque ese no es su oficio. Tanto es así de que hay una disposición constitucional que dice, del artículo 186 de la Constitución establece de que los jueces, ¿verdad?, y los magistrados, para emitir sus resoluciones, lo harán en forma independiente e inclusive no estarán vinculados a cuestiones de carácter político, económico, social, etcétera, sino que si el decreto o la ley que tienen en su conocimiento es inconstitucional, entonces ellos la van a declarar así. Eso es en la teoría, pero en la práctica, ¿cree usted que se cumple esta disposición? En la práctica hay que hacer el esfuerzo de realmente el magistrado, lo digo yo por experiencia, el magistrado debe de tener la suficiente capacidad para poder resolver independientemente de los factores reales de poder que lo están prácticamente presionando. Eso no quiere decir de que el magistrado no pueda recibir presiones o la Sala no pueda recibir presiones. Sí las recibe de los distintos factores de poder que hay en una sociedad determinada, pero él tiene que tener la suficiente solvencia y la suficiente capacidad jurídica, psicológica, de valor propio y de estimación propia como para poder decir, no, esto yo no lo resuelvo
aunque hayan presiones para que se resuelvan así. Doctor, esto que dice me da pie para poder conocer su valoración acerca del desempeño actual de los magistrados de la Sala de lo Constitucional a más o menos un año de estar al frente de esta sala. ¿Cuál es su valoración en términos generales sobre el desempeño que ellos han tenido en estos últimos meses a la luz de algunas resoluciones y sentencias que también ha emitido la sala? Bueno, en el tiempo que ellos tienen de estar ejerciendo el cargo, que me parece que es relativamente corto, no se han visto resoluciones que tengan ese impacto político de que estamos hablando, es decir, no son de una trascendencia extraordinaria como para saber cómo va a ser el protagonismo de esta sala en comparación de las otras salas, especialmente de la sala anterior y de las otras, no se sabe todavía. Yo veo en la composición de la Sala de lo Constitucional de que sí puede haber un esfuerzo de mantenerse un poco más independientes, y las resoluciones que han dado, como le digo, pues son más bien del orden jurídico. Pareciera de que quizá la resolución más importante y más impactante en el aspecto político es la resolución que dieron acerca de la inconstitucionalidad que les presentaron sobre la elección del fiscal general de la República, sí, donde se le imputaba al fiscal cierta vinculación con uno de los partidos políticos, ¿verdad? Y la sala anterior había dicho y ha resuelto y lo dejó como una jurisprudencia en el sentido de que personas que estuvieran vinculadas con algún partido político no podían ocupar un cargo público o de elección popular o de elección por asamblea legislativa. Esa fue una decisión de la Sala de lo Constitucional anterior, que veo yo que con la resolución que dio esta sala en relación con la elección del fiscal, prácticamente hay un giro, ¿verdad? En el sentido de que no necesariamente porque se pertenezca o se hayan tenido simpatías con un partido político, pues va a haber una dependencia de ese partido como para aceptar un cargo público. De hecho, la sala pues resolvió y dijo que rechazó prácticamente esta demanda, ¿no? Sí, rechazó la demanda. Ahora bien, estamos también observando que la sala ha emitido una demanda por parte de las elecciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí, cómo no. Habría que esperar entonces la resolución que se tenga. Sí, habría que ver más o menos cómo resuelven, pero en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el recurso de inconstitucionalidad no está presentado, me parece a mí, porque se considere de que los magistrados tienen o han tenido alguna participación o vinculación con algún partido político, sino que lo que están objetando más bien es el procedimiento de la elección. Eso es muy difícil de comprobar de parte del creyente, de que si efectivamente los diputados realizaron todas las investigaciones de carácter técnico, jurídico, moral que debe de hacerse para la elección de un funcionario, y que a partir de eso se pueda determinar que hay una inconstitucionalidad, pero eso esperemos que la sala actual lo resuelva. Sí me parece de que el giro que ha dado en el primer caso va a tener mucha importancia, porque en cierto modo la sala anterior se excedió al establecer una especie de pena perpetua para una persona que había participado o que ha participado en una organización política, y entonces no puede acceder a la Sala de lo Constitucional o a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted, abogada, por alguna razón se vincula, ya sea orgánicamente o digamos por simpatía con algún partido político, usted está condenada perpetuamente a que no puede acceder a
a una magistratura, lo cual me parece a mí que es muy exagerado, ¿verdad? Está bien, como lo dice la Constitución española y la Constitución alemana, de que no se acepta de que participen como candidatos a la magistratura allá en España en el Tribunal Constitucional y en Alemania en la Corte Constitucional. No es permitido, pero aquellos que pertenecen, digamos, a la cúpula de un partido político o que tienen facultades administrativas amplias dentro del partido político, que de algún modo puedan incidir en las decisiones de un magistrado. Pero la persona que solamente ha simpatizado, que ha participado, que ha ido a votar, imagínense usted que ven si una persona ha votado por un partido político, entonces eso lo puede vincular y tendríamos que, se ha exagerado mucho la cuestión. Ahora bien, doctor, no es lo mismo votar por un partido político que pertenecer a un partido político, es decir, sí. Por ejemplo, tener videos de ese partido político o estar en mítines de un determinado partido político. Sí, ¿no? aún así, cuando participe en un mítin y todo, recuerde usted que los derechos políticos son derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿verdad? El ciudadano tiene derecho no solo a formar partidos políticos, sino que a incorporarse a los ya existentes. Es un derecho fundamental que no lo podemos quitar si no convienen algunas cosas o algunas participaciones. Entonces eso no se resuelve mediante sentencias, sino que eso lo resuelve desde la Constitución misma. Se debe decir de que no podrán pertenecer a partidos políticos o no podrán aspirar a la magistratura aquellas personas que hubieran participado orgánicamente en un partido político. Pero eso hay que decirlo en la Constitución. Esas prohibiciones son materia exclusiva del poder constituyente, no de los poderes constituidos. No sé si eso, sí. Esa es una cuestión muy importante, lo que es un poder constituyente y lo que es un poder constituido. Ahora bien, también está el caso de la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, una persona que, bueno, de hecho hay 2 demandas en la Sala de lo Constitucional sobre esta elección, una persona que ha sido señalada, que tiene juicios abiertos y ha sido señalada también por donar dinero a un partido político, en concreto al FMLN. ¿Cómo ve usted este proceso? Y cómo, a su juicio, y con la experiencia que tiene al ser magistrado de la Sala de lo Constitucional, debería actuar la Sala sobre este proceso de elección? Me parece a mí que quizá, esto sin saber lo que sea cierto o no, pero me parece de que lo más grave en esto es si los juicios que tiene pendientes, ¿verdad?, pueden dar lugar en un determinado momento a pérdida de su libertad, ¿verdad? Pero eso es cosa que la Sala lo va a valorar en su momento, si efectivamente esos juicios o esos procesos existen y qué tanto de responsabilidad material de parte del procurador hay en los mismos procesos, ¿verdad? Pero esa es una valoración que los magistrados tienen que hacer, que se conoce como el juicio ponderativo, ¿verdad? El magistrado, si bien es cierto, tiene como función cumplir la ley, cumplir la Constitución y velar porque se cumpla la Constitución, pero él tiene una amplitud de criterio para realizar juicios ponderativos y decir hasta dónde aquello puede perjudicar o no la forma de impartir justicia que hay en un país. No me gusta decir la palabra administración de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia no se administra, sino que se imparte. Bien, vamos a quedarnos con esto, hacemos una pausa, doctor, y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Muy bien.
Bien, y continuamos con más de esta entrevista. Estamos conversando con el doctor Mario Solano. Él ha sido presidente del Tribunal de la Carrera Docente, electo por la Asamblea Legislativa, ministro de Justicia, subdirector general del Seguro Social y magistrado de la Sala de lo Constitucional de 1994 a 2003. Estamos haciendo una valoración sobre el sistema judicial, el desempeño también de la Sala de lo Constitucional y otros aspectos que son importantes, como la superación de los vetos del presidente que se han conocido hace algunos días. Y doctor, sobre este punto, el punto sobre todo del desempeño de la Sala de lo Constitucional y los magistrados, usted ya hacía también una valoración sobre cómo está viendo el trabajo, aunque decía también que es un periodo muy corto, ¿no?, para poder evaluar, pero a un año del trabajo de la Sala de lo Constitucional, ¿usted puede identificar algunas diferencias con respecto a la sala anterior? Y le pregunto esto porque a veces hay análisis de algunos expertos constitucionales que dicen que estos magistrados deben estar a la altura de sus antecesores. Bueno, habría que ver en qué basan los críticos y los que han opinado sobre esto, en qué sentido deben de estar a la altura, ¿verdad? Porque si por altura vamos a tomar el protagonismo mediático o el protagonismo que un organismo tiene en relación a dar ciertos saltos importantes, a veces para bien y a veces para mal, pues entonces sí los magistrados actuales tendrían que ver un poco cómo fue la actuación de los magistrados de la sala del 2009 al 2018. Esa sala tenía un talante muy especial. Sus magistrados eran y son personas muy honorables y de mucho conocimiento. Especialmente el doctor Rodolfo González, que fue asesor nuestro en la época en que nosotros fuimos magistrados, era nuestro asesor y que es un hombre muy versado en materia constitucional. Y también tenemos al doctor Florentín Meléndez, que en materia de derechos humanos es un funcionario muy capaz, muy conocedor en la materia. El doctor Belarmino Jaime, que es un abogado de mucho prestigio, de mucho conocimiento. Y también el magistrado Sidney Blanco, que en materia de derecho penal, pues yo lo respeto mucho y sus actuaciones también han sido muy buenas. Pero fue una sala con mucha presencia mediática. Sí, es decir, precisamente por el tipo de resoluciones que dieron, entonces no es porque anduvieran buscando a los medios, la trascendencia que estas tenían, precisamente por el efecto que produjeron sus sentencias, algunas bien, otras no, pero eso les dio a ellos un talante especial que probablemente la sala actual, viendo a sus personajes, tal vez no logre en este momento, pero puede ser de que en la medida que su experiencia en el cargo vaya avanzando, creo yo que también van a adquirir esa prestancia y esa presencia ante la gente para que también ellos vayan siendo referentes en materia jurídica y en materia jurisdiccional y que el resto de la planta judicial del país vea en ellos un ícono, es decir, los tenga como paradigmas para ser imitados y para ser también consultados cuando fuera necesario. Sin embargo, aun cuando ellos no tengan todavía esa presencia mediática y ese talante, digamos así, que tenían los anteriores, pero poco a poco ellos se van a ir dando cuenta. Me parece a mí que el licenciado Aldo Cader tiene muy buena herencia jurídica de parte del licenciado o del doctor Rodolfo González, perdón, porque él fue y tiene ya bastante tiempo de ser colaborador de la Sala de lo Constitucional, inclusive
ya estaba allí desde el tiempo en que yo fui magistrado. Y me parece de que él en este momento puede ser, digamos, el director, ¿verdad? El orientador en materia jurídica al interior de la sala. Me parece que el magistrado Sánchez, más que todo yo le conozco su capacidad desde el punto de vista penal, es decir, en el área penal, y es un joven muy estudioso, es un buen investigador que puede también colaborar y dar mucho. La presencia femenina ahí con la señora de Torrento tal vez podría ser, y en algún momento es necesario, que en una sala de lo constitucional o en cualquier tribunal siempre esté la presencia femenina, porque a veces se encarga de equilibrar un poco la agresividad propia del masculino. Y lo ideal sería que hubiese igualdad, ¿no? Ella le pone su toque de conservación y de equilibrio para evitar aquellas exaltaciones o exabruptos que pueden haber de parte de los magistrados. Eso probablemente le hizo falta a la sala anterior, de que no hubo esa presencia femenina, ¿verdad?, que hubiera podido equilibrar y hubiera podido poner cierto toque de piedad en algunos casos, como lo vamos a ver, si es posible, en el caso de un habeas corpus que dio la sala, que me parece a mí de que cometieron un error, la sala anterior. ¿Qué caso, por ejemplo? El caso de cuando resolvieron sobre los diputados, que los diputados no tenían fuero, los diputados suplentes no tenían fuero constitucional, sino que únicamente cuando ellos estaban en el ejercicio de sus funciones. Bueno, digamos que esa es una apreciación de la sala que hay que respetar. Lo único que me parece de que hubo parte interesada allí de presentar un habeas corpus a favor de un diputado suplente que estaba procesado por AOB motivos, ¿verdad? Y entonces el propio titular del derecho del habeas corpus dijo, yo no presento el habeas corpus, no quiero. Cosa extraña, por cierto, que lo había pedido un tercero, que por qué razones lo pidió un tercero, no lo sabemos, pero que el propio interesado dijera que él no aceptaba el habeas corpus que se había pedido a favor de él, eso fue una cosa que, dada la resolución, inmediatamente lo capturaron, cuando se determinó de que era diputado suplente y que en consecuencia no tenía fuero, por una resolución de habeas corpus. Ahí hubo una decisión que se tomó en perjuicio del derecho de defensa que una persona tiene, y la resolución fue más grave, no obstante de que el habeas corpus es un derecho que tiene toda persona en defensa de su libertad y de su vida. Pero en ese caso, el diputado sabía de que el habeas corpus se había pedido no para liberarlo, sino que para perjudicarlo. Esa parte sí me parece a mí que debería de haber sido tratada con un poco de más compasión, con un poco de más reserva y tranquilidad. En el caso, volviendo a su pregunta actual, creo yo que la señora de Torrento puede generar ese ambiente dentro de la sala de lo constitucional. Del magistrado Avilés, pues no podría dar yo mayor información porque no la tengo, realmente no la tengo, aunque me parece de que él ha actuado anteriormente como magistrado suplente, y pues dicho sea de paso, él es hijo de una persona a quien yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio, y es una funcionaria excelente. No voy a mencionar su nombre porque ya más o menos usted puede imaginarse, pero claro, sí que yo le debo mucho respeto y mucho aprecio, y espero que su hijo en la sala de lo constitucional dé una respuesta adecuada
a esa descendencia. Doctor, como usted sabe muy bien, al ser magistrado de la Sala de lo Constitucional, la ciudadanía demanda de magistrados que estén separados de los poderes fácticos. ¿Cómo se garantiza esa independencia de los poderes políticos? Fíjese de que quizá yo le leería el artículo 186 de la Constitución, porque este artículo nos dice a nosotros algo muy importante, me voy a permitir leérselo. Dice que, es el artículo 186 en el inciso cuarto, dice, la ley deberá asegurar a los jueces, y los magistrados son jueces, a los jueces protección para que ejerzan sus funciones, oiga esto, con toda libertad, dice, en forma imparcial y sin influencia alguna de los asuntos que conocen. Quedémonos hasta ahí. La Constitución quiere que el magistrado actúe con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna. Es decir, estas tres cosas que están aquí, ser libre, ser imparcial y no admitir influencia de poderes fácticos, como usted dice, requiere una personalidad recia, comprometida con la ley y con la Constitución, y además de eso debe de pensar en la herencia que le va a dejar a sus hijos y, en el caso mío, a mis nietos que están aquí acompañándome. Porque tener libertad, ser imparcial y no aceptar influencia de esos poderes fácticos a que usted se refiere, se necesita ser una personalidad. ¿Ha visto usted esos tres elementos que son bastante clave que acaba de describir, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, sí, en el desempeño de ex magistrados de la Sala de lo Constitucional? Sería entrar en juicios a veces hasta un poco temerarios si uno pudiera decir de que alguien falló en cualquiera de estos tres aspectos o falló en los tres aspectos o si se mantuvo firme ante esas tres cosas. Es un poco temerario decir fulano, no, eso no se puede decir. Eso prácticamente ya es un juicio histórico, ¿verdad? De ver realmente cómo actuaron los funcionarios que estuvieron. Pensemos, me voy a poner yo en esa cuenta, los funcionarios o magistrados que estuvimos desde 1994 hasta hoy. Si cumplimos con la libertad, con la imparcialidad y si resolvimos sin influencia alguna en los asuntos que conocimos. Ese es un juicio histórico. A ver, sobre la valoración de la sala también hay un aspecto importante, tiene que ver sobre el comportamiento de la sección de probidad. Hay una percepción bastante generalizada que esta sección no tiene fuerza, es decir, se ha venido debilitando con los últimos años y de hecho hay varios análisis que se hacen sobre las posibles soluciones de cómo se puede fortalecer esta sección de probidad en específico para poder determinar casos de corrupción o de enriquecimiento ilícito por parte de algunos funcionarios. En términos generales, doctor, para luego ir en aspectos concretos que me parece importante, ¿cuál es su valoración sobre el comportamiento actual que tiene la sección de probidad? Bueno, fíjese que yo no comparto mucho esa idea de que la sección de probidad se esté debilitando o no esté haciendo lo que le corresponde, porque la sección de probidad no es la responsable de lo bueno, de lo malo y de lo feo que ahí pueda ocurrir.
sino que esta función y esta atribución es de tanta importancia de que esto se lo asignó la Constitución a la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia en pleno la que tiene la responsabilidad de vigilar porque se cumpla con el valor de probidad. Yo tengo un libro que se llama De los Acuerdos de Paz al establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, que precisamente me lo publicó la Universidad Tecnológica. Y entre los valores que yo propongo de que deben de ser creados o rescatados si se han perdido, es el valor probidad. Y especialmente la probidad de los funcionarios públicos. Veamos algo importante en esto. La Corte Suprema de Justicia me parece a mí que no ha enfocado bien a qué tipo de probidad se refiere. Porque la probidad que se refiere a la Constitución es a que el funcionario debe de responder únicamente por los enriquecimientos ilícitos que hubiere hecho a costa de la hacienda pública, sí, ¿verdad? Entonces, ahí la Constitución ha centrado muy bien el trabajo de la Corte. Miren, vean ustedes si el funcionario tal que manejó fondos públicos, el otro funcionario tal que manejó fondos públicos, y de acuerdo al informe que nos ha pasado la Corte de Cuentas de la República, ese funcionario manejó bien esos fondos o los sustrajo ilícitamente para enriquecerse con ellos. Esa sería centrada su función de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, con el perdón de la honorable Corte, a quien respeto mucho, pero desde este momento digo yo que la Corte Suprema de Justicia debería de ver que aquellos casos donde, además del enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento ilícito no fuere por haberse apropiado de bienes de la hacienda pública, pues esos corresponden a la Fiscalía General de la República investigarlos. El que tiene dinero por peculado, por lavado de dinero, por malversación de fondos, por cohecho o por cualquier otra circunstancia que no sea el haberse enriquecido a costa de la hacienda pública, pues entonces eso, señor Fiscal General de la República, yo he conocido el caso de este señor, ¿verdad? He visto o no he visto que a costa de la hacienda pública se haya enriquecido, pero probablemente se haya enriquecido y usted investíguelo como fiscal, porque el fiscal tiene su propia función. Ahora bien, también el problema, y de acuerdo a algunos análisis, doctores, que a veces se emiten informes en la sección de probidad, luego pasan al pleno, sí, y se hace una valoración un tanto más política y no técnica, ¿no? Pues podría ser que se hiciera una valoración política, eso no lo puedo afirmar, no lo puedo decir, pero creo yo que si ellos se concentraran a ver si el funcionario primero manejó fondos de la hacienda pública, ¿verdad? Y entonces establecer una ley que claramente diga a qué funcionario se refiere, qué funcionarios realmente pueden con sus actuaciones aprovecharse de los fondos del Estado. Entonces a esos hay que investigar. Por ejemplo, en los cuerpos colegiados, la junta directiva de una asamblea legislativa que prácticamente define y decide cómo va a administrar sus fondos, pues a ellos hay que investigarlos. En la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno que administra bienes de la hacienda pública, también el señor presidente de la República, sus ministros, todos aquellos que manejan fondos de la hacienda pública,
A eso se refiere el artículo 240 de la Constitución. De ahí los que tienen dinero porque son narcotraficantes, porque cometieron el delito de peculado, porque cometieron el delito de malversación o cualquier otra clase de delitos, señor fiscal general de la República, yo no soy competente para conocer de eso, porque eso usted tiene en forma privativa, de conformidad a lo que le dice el artículo 193, tercero de la Constitución, que usted es la persona encargada de dirigir y de investigar el delito, ¿verdad?, con la colaboración de la Policía Nacional Civil. Todavía no sabemos si eso la Constitución no lo dice, de que sí necesita también la colaboración de otros organismos que se mencionan precisamente por allí, que todavía no han encontrado forma ni se sabe exactamente lo que van a hacer, pero por de pronto es el fiscal general de la República el que ve esos delitos. Si la Corte se centrara a ver los delitos de enriquecimiento ilícito a costa de la hacienda pública, su trabajo estaría más enfocado, sería más técnico, ¿verdad? Ahí se aparece la sección de probidad. La sección de probidad se concretaría a ver los informes que le da la Corte de Cuentas de la República, y entonces allí la Corte cumpliría la misión constitucional. Pero si ellos quieren abarcar otra clase de delitos, esperaría yo que eso pudiera cambiarse según nuevos análisis que la Honorable Corte va a hacer en su momento. Doctor, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría al regresar preguntarle un poco más sobre el trabajo de la sección de probidad y algunos análisis que se hacen para poder fortalecer esta área. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. No nos cambie. Bien, regresamos con más de esta entrevista. Estamos platicando con el doctor Mario Solano, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de 1994 a 2003. Y para que tengan una idea de toda la experiencia del doctor Solano, entre algunas de sus obras escritas está Estado y Constitución, que es una constitución, Derecho Constitucional del Salvador en la Universidad Tecnológica, Estado Social y Democrático de Derecho y Desarrollo de los Acuerdos de Paz. Eso es alguno de los tantas obras que usted ha escrito. Doctor, hablábamos un poco acerca del desempeño del trabajo de la sección de probidad y algunas valoraciones que se hacen sobre esta área que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Y entre esos análisis hay quienes dicen, abogados por supuesto, que esta sección debería ser autónoma, es decir, debería estar fuera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Para tener más fortaleza y mayor independencia. Es decir, sobre esto hay distintas apreciaciones que hace el público, especialmente los abogados, y cada uno da su opinión, son respetables, desde luego. Tener una sección de probidad autónoma, es decir, crear una institución autónoma. Pero yo creo que la cosa no andaría por ahí. Digamos, si se quiere que haya un organismo especializado en esa materia, yo creo que la cosa andaría más bien por la Corte de Cuentas. Y que la Corte de Cuentas sufra una transformación, que no solamente se dedique a ser un órgano investigador de cómo manejan los presupuestos los distintos funcionarios, sino que también la Corte de Cuentas debería de transformarse en un tribunal, ¿verdad? Es decir, no solamente conocer cuestiones de carácter financiero, contable, etcétera, sino que también un organismo siempre de la Corte Suprema de Justicia, pero con facultades de carácter jurídico, entonces pudiera convertirse en un tribunal de cuentas. Es decir, pero ya prácticamente con funciones
jurisdiccionales, ¿verdad? Para que el trabajo de la Corte de Cuentas tuviera un sustento jurídico a través de un tribunal. Una cosa sería la Corte de Cuentas como tal y otra cosa sería el Tribunal de Cuentas. Lo mismo que se habla ahora en relación con el Tribunal Supremo Electoral, que la dirección y administración de los procesos electorales le corresponda al tribunal actual, pero el tribunal electoral que va a resolver las controversias que se derivan de los procesos electorales y especialmente de los resultados electorales, eso tiene que ser un tribunal separado. Así como, por ejemplo, también se dice de que la Sala de lo Constitucional, como tribunal constitucional, ya no debería de estar dentro de la Corte Suprema de Justicia, sino que debería de ser un tribunal constitucional separado de la Corte, como ocurre ya en todas partes del mundo. La Corte Constitucional italiana, por ejemplo, es muy aparte del sistema judicial. El Tribunal Constitucional español es aparte del Tribunal Supremo español, ¿verdad? En Portugal, ¿verdad? En Alemania, la Corte Constitucional Federal, pues es totalmente aparte de los tribunales supremos o de los tribunales administrativos. ¿A dónde yo me adhiero en este momento? Yo creo que habría que hacer los análisis correspondientes para tener un tribunal constitucional aparte de la Corte Suprema de Justicia. Pero su pregunta estaba más enfocada en la cuestión de probidad. Pero esa podría ser una de las soluciones que dice usted, decir que la Corte de Cuentas también se convierte en un tribunal. La Corte de Cuentas puede y debe de convertirse en un tribunal jurídico que resuelva y absuelva, porque eso lo haría de una manera más técnica y ya prácticamente una sección de probidad ya no sería necesaria, ¿verdad? Porque aparte de tener los organismos técnicos que resuelven las cuestiones financieras, contables, etcétera, que hay en el Estado, vendría posteriormente un tribunal al cual se podría acceder en el caso de que haya cuestiones jurídicas que resolver en relación al caso que llegue a su conocimiento. En todo caso, lo que le he mencionado requiere reforma constitucional. Sí. Entonces, en todo caso, requiere reforma constitucional y esperaríamos... Que suplicaría 2 periodos en la Asamblea Legislativa y... Sí, exactamente. Y que de correlación. En este momento se fueran dando ya pasos como para hacer esas reformas que la Constitución necesita, no solamente en los campos que hemos mencionado, sino que necesita otro tipo de reformas, especialmente en el manejo, digamos, de los derechos fundamentales o derechos de libertad en los cuales las autoridades del Estado deben de abstenerse de perjudicar los derechos de libertad que tiene una persona. Pero además de eso, debe de hacerse nuevos enfoques y nuevas consideraciones en relación a los derechos económicos y sociales. Es decir, ver dónde el orden económico establecido en la Constitución actual necesita ciertas mejoras, ciertas reformas, con el propósito pues, de crear condiciones más favorables para la sociedad salvadoreña y especialmente para mejorar los niveles de vida y de dignidad humana que a veces por las cuestiones económicas no se pueden cumplir. Una reforma a la Constitución en ese sentido creo yo que valdría la pena de que los señores diputados actuales empezaran ya a hacer un análisis de eso. Inclusive el señor presidente de la República podría no presentar proyectos porque no podía hacerlo de conformidad a la Constitución, pero sí expresar y manifestar las necesidades que él tiene
como presidente de la República, para dar cumplimiento a su propia dinámica presidencial, necesita, si es que sus asesores así se lo aconsejan, que acuda a la Asamblea Legislativa pues a pedir que se movilicen los instrumentos normativos a efecto de que en ciertas áreas la Constitución debe ser reformada. Hablamos de acciones o modificaciones un tanto más integrales, doctor, de acuerdo a lo que nos está platicando esta mañana. Y le pregunto esto porque cuando escuchamos análisis sobre qué hacer con la sección de probidad, qué hacer con el hecho de transparentar los fondos públicos, escuchamos medidas como aumento de las sanciones. Hasta el momento, porque un funcionario no presente su declaración de probidad, hay sanciones desde los $50 hasta los 600. Hablamos de multas bastante bajas, ¿no? Un tanto exiguas. También hay otras enfocadas en que los funcionarios deben de cesar su cargo público en caso de encontrarse un delito de enriquecimiento ilícito. Sí. Mire, en cuanto a eso, y en tanto no se hagan las reformas de fondo que hemos platicado anteriormente, que nos estarían diciendo de que la Constitución ya realmente necesita ser reformada, tal como lo acabamos de ver. Pero antes de llegar a eso, y si no tenemos todavía esa amplitud de criterio o esa visión de largo plazo que debe de tener el legislador, si todavía no existe eso, entonces vamos a tener que trabajar con los instrumentos que tenemos. Eso sí, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido, bueno, pero eso está bien para cuando se reforme la Constitución, pero si no se reforma, entonces trabajemos con los instrumentos actuales. Hay una cosa, el instrumento inmediato que tiene esta disposición constitucional del artículo 240 es la ley de probidad o la ley de enriquecimiento ilícito, que es una ley que se reformó, pero que posteriormente se declaró inconstitucional la reforma que se hizo. Yo creo que en serio, creo que la Honorable Corte debe de entrar a modificar y a presentar un proyecto de reformas o un proyecto de ley, de nueva ley de probidad, en el cual se establezcan todos esos elementos que usted menciona. ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Reformar la ley existente o hacer un nuevo marco legal? Pues yo creo, me parece a mí, viendo la ley, yo la reformaría del todo, porque ahí hay unas contradicciones enormes en materia procesal. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia le manda a la Cámara de Segunda Instancia de lo Civil para que conozca sobre un determinado ilícito, como enriquecimiento de un funcionario. Entonces, la Corte lo conoce. Y entonces dice, pasémoslo a la Cámara de Segunda Instancia. Pero el funcionario tiene derecho a apelar de esa resolución. Es decir, no estoy de acuerdo con lo resuelto por usted, honorable Cámara. Y entonces apelo. ¿Para ante quién apelo? Apelo para ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, de que la Corte en ese caso específico es juez y parte. Y está conociendo dos veces en el mismo caso. Cosa que la Constitución no lo permite, ¿verdad? Porque él primero conoció en el sentido de que dijo, este señor tiene esta responsabilidad, que conozca la Cámara, ¿verdad? Le ordena a la Cámara que conozca. La Cámara resuelve. Vamos a suponer que la Cámara, ¿qué es lo que resuelve la Cámara de lo Civil? Mire, señor, si usted se quedó con algo de dinero del Estado, devuélvalo, ¿verdad? Pero el funcionario dice, apelo. ¿Ante quién va a apelar? Ante la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Qué clase de justicia es esa? Eso no puede ser. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que reformar. El otro que hay que reformar es el tiempo de prescripción de esos delitos o de esos ilícitos. Es decir, 10 años es digamos, demasiado tiempo. Eso debe de conocerse lo más en el mismo ejercicio presidencial o inmediatamente después del ejercicio presidencial deben de conocerse esas decisiones. Dejar mucho al tiempo y decir, no, que no,
que no prescriban hasta... No, si lo importante no es la prescripción. Sí. Ahora bien, eso pasa también por agilizar un poco más los procesos de las instituciones contraloras y que establezcan nuevos mecanismos, ¿no? Exactamente, es decir, poner plazos de resolución, así como hay plazos ahora en el sistema judicial, en el sentido de que los jueces van resolviendo de conformidad a los plazos que están establecidos, ya sea en materia penal para conocer las audiencias iniciales, las audiencias preliminares, las audiencias de sentencia, las apelaciones. Para todo eso hay términos específicos, pero si no se establecen esos términos, entonces, y además de eso decimos de que estos delitos prescribirán o no prescribirán en tanto tiempo, eso creo yo que no resuelve el problema. Para mí, y antes de una reforma constitucional, creo yo, sería mi sugerencia como producto de esta conversación que tenemos, que se dicte una nueva ley de probidad tomando en cuenta los inconvenientes o las contradicciones que constitucionalmente hay en la ley que actualmente rige la materia. Doctor, pasando a otro tema, sabe que en la Asamblea Legislativa se discute la ley de reconciliación para dar respuesta a una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el 2016, donde derogó la ley de amnistía y pidió a la Asamblea que hiciese un nuevo marco legal. Los diputados han pedido una prórroga para poder avalar esta ley. La Sala ha dado hasta el 28 de febrero del 2020. Usted, como magistrado de la Sala de lo Constitucional, declararon constitucional la ley de amnistía, pero dejando fuera delitos de lesa humanidad. ¿Cómo ve actualmente esta discusión? Hay dos anteproyectos en la Asamblea Legislativa. ¿Considera que podrían dar respuesta a lo que la Sala emitió en su sentencia hace prácticamente 3 años? Sí. En esto hay dos cosas que yo debo decir previamente. De que cuando yo estaba en la magistratura, en el año 2000, resolvimos sobre la ley de amnistía. Dimos una sentencia. Ahí está la sentencia. ¿Está vigente? Está vigente. En mi opinión está vigente. Y ya le voy a decir por qué. Si queda tiempo. Porque la cosa no es tan fácil, no es tan simple como para resolverla, pero más o menos le puedo decir lo siguiente. La sentencia decía que la ley de amnistía estaba conforme a la Constitución. Por una razón muy sencilla. Todos los conflictos bélicos que hay en todos los países terminan con una ley de amnistía. Terminan con una ley de amnistía. Y la Constitución le da a los diputados la facultad de decretar amnistías por delitos políticos, delitos comunes, conexos con los delitos políticos y por aquellos delitos cometidos por un número no menor de 20 personas. Disposición constitucional. O sea, de que la Asamblea Legislativa en sí mismo, cuando da una ley de amnistía, no está cometiendo un delito. Está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Se concede amplia e incondicional amnistía para las personas que han cometido delitos políticos. Deja de lado, lógicamente, el delito de lesa humanidad. Estamos hablando de delitos políticos. ¿Cuáles son los delitos políticos? Aquí habría que considerar cuáles eran los delitos políticos consagrados en el Código Penal salvadoreño de 1973, unos, y los delitos políticos que posteriormente consideró el Código Penal de 1998, ¿verdad? Pero estamos hablando de delitos políticos, que son de diferente naturaleza. No nos alcanzaría el tiempo para empezar a analizar qué es lo que dijo el Código del 73 y el del 98. Bien, primera cosa. Segunda cosa, también concede amnistía por aquellos delitos comunes, conexos
con delitos políticos. También procede la amnistía. Y procede la amnistía cuando se comete por un número mayor de 20 personas. ¿Por qué es eso? Porque determinar, individualizar la responsabilidad de una persona que ha cometido un delito en un colectivo de 20 personas es una cosa imposible. Entonces, la ley dice que eso también merece la amnistía. Ahora, ¿cuáles son los delitos que no admiten amnistía? ¿Verdad? Se ha mencionado mucho acá, y así es, de que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables. Y está bueno que se diga así. Pero aquí tenemos un pequeño problema, de que los delitos de lesa humanidad con ese nombre y descritos en un código obligatorio para El Salvador es el Código o Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Ahí se fijaron con nombre y apellido los delitos de lesa humanidad. Por eso es que en nuestra sala, en la época que nosotros dimos la sentencia, dijimos, son los delitos que no son amnistiables, son aquellos que constituyen graves violaciones a los derechos fundamentales de la persona. Todo lo demás está bien, pero aquellos delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, esos delitos no se pueden amnistiar. Y se faculta a los jueces de la República, año 2000, para que conozcan, resuelvan y ejecuten lo que sobre esa materia han conocido. Desde entonces estaba abierta la jurisdicción penal para que esos delitos hubieran podido ser investigados. ¿Por qué no se abrió entonces un proceso judicial y penal contra delitos de lesa humanidad luego que ustedes emitiesen esa sentencia en el 2000? Esa respuesta, el por qué, yo no la tengo. Pero sí, esa respuesta tal vez la tengan aquellas personas, aquellas organizaciones o aquellos grupos que están interesados en la promoción, protección, y está bueno, en la protección de los derechos humanos. ¿Por qué no se acogieron a aquella parte que está considerada en la sentencia del año 2000 de que los jueces de la República están autorizados para conocer de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no están protegidos por esta ley de amnistía? Doctor, tengo que hacer una pausa brevemente, pero vamos a seguir con este tema. Bye. Regresamos, no nos cambie. Bien, seguimos conversando con el doctor Mario Solano, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Ya estamos en la última parte de esta entrevista, doctor, y estamos hablando sobre la discusión de la ley de reconciliación que actualmente tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Por lo que se ha conocido hasta el momento, los dos anteproyectos, que entiendo que usted conoce también estos dos anteproyectos que se están discutiendo en el Congreso, ¿ve usted un posible riesgo de que se pueda aprobar una amnistía absoluta? Pues hasta donde yo conozco y por las veces que asistí a la Asamblea Legislativa a dar mi opinión sobre la Ley de Reconciliación Nacional que está trabajando la Asamblea Legislativa, en un determinado momento me dijeron que
si podía yo enviar algunas ideas, algunas opiniones de cómo debía de ser la ley, ¿verdad? Cuando se habla de una ley de reconciliación nacional, es porque previamente ha habido una ley de amnistía. Así de sencillo. Ese es el orden en que yo veo las cosas. Se da una ley de amnistía e inmediatamente viene una ley de reconciliación nacional. Pero en aquellos conflictos internos conflictos internos armados, donde hay fuerzas regulares y fuerzas irregulares, el modo de actuar de cada una de esas fuerzas es diferente. Las fuerzas irregulares utilizan todos los medios posibles para poder hacer su conflicto. Y las fuerzas regulares tienen ya sus propios estatutos y su propia forma de actuar, porque para eso están preparados. Eso es una cosa. Cuando el conflicto termina en El Salvador por los acuerdos de paz, inmediatamente se da o se intenta dar una ley de reconciliación que fracasó. E inmediatamente después vino la ley de amnistía de 1993, que es la que se está discutiendo en este momento su no vigencia. Es decir, no está bien, está derogada, ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, etc. No vamos a entrar en ese aspecto, sino que nos vamos a concretar ahora qué se debe hacer. Ya está recordando lo que pasó hace 20 años, hace 30 años, tal vez no sea lo más importante en esta entrevista. Y ahí sigue siendo importante en todo, pues. Pero en la entrevista no. De manera de que yo consideré de que cuando se terminó el conflicto armado, pues entonces necesariamente se iba a dar una ley de reconciliación y que era necesaria y que ahora me parece a mí que es la que están discutiendo. Ley de reconciliación nacional y no ley de amnistía. ¿Verdad? ¿En qué consiste la ley de reconciliación nacional? Tiene que pasar por dos fases. Primero, para llegar a una ley de reconciliación nacional, tiene que analizarse primero en qué consiste la justicia transicional y luego después en qué consiste la justicia restaurativa y posteriormente dar la ley de reconciliación nacional. ¿Cómo se dan estos pasos? En la justicia transicional, lo que se ve es que los delitos que se han cometido allí no son delitos comunes como los que se realizan día con día en un país tan violento como El Salvador. Eso no cuenta. En la justicia transicional se toma en cuenta el daño que han sufrido las víctimas, propiamente dicho. ¿En qué medida han sufrido esos daños las víctimas directas del conflicto y que no tenían nada que ver con el conflicto? ¿Verdad? ¿Cómo las fuerzas regulares o irregulares dañaron a esas poblaciones? Daños morales, daños físicos, daños económicos, daños sociales, etc. Es una evaluación la que hay que hacer y por eso se llama justicia transicional, porque se aparta totalmente de los cánones normales en que se desenvuelve la justicia ordinaria. Allí se puede llamar como testigos a personas de la comunidad que vieron, que oyeron, que sufrieron los efectos del conflicto. Ellos son testigos válidos. Ellos pueden decir cómo vieron. Va a ser muy difícil que ellos sean muy objetivos, pero se les admite a los... ¿Por qué lo dice? ¿Por el tiempo que ha transcurrido? A los miembros de la comunidad. Claro, ahora, si esto se hubiera hecho en el año 2000 para acá, pero ahora han pasado todavía
18 años más. Entonces debemos de ser un poco tolerantes, digamos, en cómo es que esta ley se debe de formular. Dicho ya, ¿cuáles son los elementos de la justicia transicional que se toman en cuenta? Hay que ver cómo se va a restaurar, cómo se van a hacer justicia restaurativa. Y la capacidad del Estado, sobre todo para el tema de los recursos. Exactamente, ¿no? ese es el punto que tenemos que analizar. Es importante eso que usted dice. ¿Hasta dónde llegan los recursos del Estado como para poder indemnizar totalmente y de una manera cuantiosa, digamos, económicamente hablando, a las personas que sufrieron estos daños? Esta es una cuestión que hay que ponderarla. Son juicios de ponderación que tienen que hacerse en el sentido de que en qué consiste la restauración. ¿En qué va a consistir la restauración? Bueno, en devolverle a las comunidades sus viviendas si fueron dañadas, sus recursos propios que tenía la comunidad y que fueron dañados por una y otra parte del conflicto, especialmente los que se iban a esconder en las comunidades y que desde allí atacaban a las fuerzas regulares. Sí. Y las fuerzas regulares que desde allí atacaban y dañaron a la población. Eso hay que considerarlo. Bueno, pero yo lo que mandé fue lo siguiente. Dice que las opiniones para un proyecto de ley debe de definirse con claridad desde el principio. El objeto, los alcances, los efectos, las consecuencias jurídicas, políticas, sociales y económicas que va a tener esa ley. Eso hay que definirlo. Tiene que decirlo la ley. Doctor, tenemos ya poco tiempo, tendremos que ir cerrando, pero hay un tema que no quiero que se me pase y me gustaría su respuesta breve por el tiempo que tenemos. Ajá. La Comisión Internacional contra la Impunidad, al menos de lo que se conoce hasta el momento, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, y que estaría adscrita al Ejecutivo, de hecho no pasaría, por lo menos hasta lo que se está observando, para ser ratificada en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene vicios esta comisión, tal y como se ha presentado, de inconstitucionalidad al no pasar por la Asamblea Legislativa? Bueno, necesariamente todo convenio que se celebre y en los cuales esté en juego la integridad del territorio, la forma de gobierno del Estado y que estén en riesgo los derechos fundamentales de la persona humana, todo convenio que se celebre, en primer lugar, tiene que celebrarse por el Ejecutivo en una forma legal. Tiene que haber una formalidad legal para que el convenio se pueda llamar convenio. Okay. Si no, son simples cartas de entendimiento que se dan. Pero no tienen trascendencia o fuerza. Como cuando se pide, por ejemplo, ayuda o cooperación para construir carreteras, para construir un aeropuerto, para construir lo que sea. Un funcionario o los funcionarios del Estado pueden tener colaboración o cooperación, ya sea de personas particulares o de un organismo internacional. Aquí parece ser de que la OEA está, digamos, como ofreciendo sus servicios de cooperación para la investigación de delitos de corrupción. Si sus funciones llegan hasta una colaboración para capacitar, para enseñar a investigar y todo, yo no le veo ningún problema en ese sentido. La cosa es cuando esos convenios van más allá de las simples cartas de entendimiento y van camino a transformarse en ley de la República. Se manda a la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa tiene que tomar en cuenta lo que al respecto dicen los artículos 144 y 145 de la Constitución. Quizá con esto terminaríamos, pero se los quiero leer porque es importante que tanto
los funcionarios del Ejecutivo como los del Legislativo tengan en cuenta lo siguiente. Artículo 144. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República, pero son tratados, sí, ¿verdad? O sea que para hacer ley de la República primero se tiene que suscribir el convenio y después pasarlo a la Asamblea para ratificarlos y entonces son ley. Y cuando son ley están inclusive por encima de lo que dicen las leyes nacionales. Es importante. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente, dice la ley nacional. Bueno, pero ahora veamos las limitantes. No se podrán ratificar los tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera, dice la Constitución, las disposiciones constitucionales, a menos que se ratifiquen con la cláusula de observación o de que no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Dice también que para la ratificación de todo tratado o de ratificación de tratados en los que se otorguen concesiones o que de alguna manera altere la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana, no podrán ratificarse. Así de sencillo. Nos ha quedado claro bastante. Bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos recibido en su casa y gracias por esta conversación. Para mí ha sido un honor que ustedes hayan venido a mi casa y hemos hecho una conversación, creo yo, bastante fructífera. Espero que el pueblo salvadoreño analice esta conversación que hemos tenido y se vaya formando su propio criterio y que al mismo tiempo pues ayuden a que esta ley de reconciliación sea lo que es una reconciliación y no como usted le han dicho, de que va a ser una ley de amnistía para toda clase de delitos. Solamente déjeme decirle una cosa, que me permita enviarle un saludo cordial al pueblo salvadoreño en estas fiestas de Navidad. ¿Verdad? Un saludo a ustedes como funcionarios y como colaboradores del Canal 33 y al mismo tiempo un saludo pues a toda la familia salvadoreña para que se mantengan tranquilos, en calma y que gocen de la fiesta. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor. Con esto cerramos. Fuerte abrazo. Buenos días.